Mateo pensaba que la libertad era algo que o tenías o no tenías, incluso cuando todo lo demás desaparece, hasta que te das cuenta de que también puede ser una estrategia de supervivencia. Esto es Man's Search for Meaning, de Viktor Frankl. Y aquí vamos a desarmar cómo Frankl sobrevivió a los campos sin perder su humanidad, qué aprendió sobre por qué unas personas se quiebran, por qué otras resisten, y cómo construir significado en tu vida sin esperar condiciones perfectas. Vamos a cubrir cada parte importante del libro para que al final sientas que de verdad absorbiste el núcleo. No solo un par de frases famosas. Mateo es el tipo de persona que intenta ser realista. No es dramático. No publica frases motivacionales. Solo quiere una vida normal que se sienta estable. Un trabajo que no lo drene. Relaciones que no se sientan como un examen. Una mente que no esté peleando consigo misma todo el tiempo, pero sigue chocando con la misma pared invisible. Cuando la vida es fácil, está bien. Cuando la vida se pone dura, se dice que va a aguantar. Pero por dentro se hace más pequeño. Empieza a reaccionar. Empieza a contestar mal. Empieza a anestesiarse por las noches. Se siente automático. Por eso Frankl golpea tan fuerte. Porque este libro no te dice, la vida es justa, mantente positivo. La vida puede volverse insoportable. Puede desnudarte, puede humillarte, puede arrancarte el futuro que creías que tenías. Y aún así te queda un lugar donde elegir. No control, no comodidad, no resultados. Elección. La historia de Frankl empieza en el entorno más extremo que puedas imaginar. Los campos de concentración nazis. Y lo primero que te enseña es algo que la mayoría no quiere escuchar. Y eso es a la vez un milagro y una advertencia. También te puedes acostumbrar a una vida que en realidad no es vivir. Puedes adaptarte a la miseria. Puedes normalizar el adormecimiento. Puedes aprender a tolerar una versión de ti que no respetas y ni te das cuenta de que está pasando. Hasta que un día despiertas y piensas, ¿cuándo me convertí en esta persona? Frankl describe el viaje mental de los prisioneros por fases, y aunque tú jamás hayas vivido algo remotamente parecido a lo que él vivió, esas fases se parecen a la vida normal mucho más de lo que esperarías. La primera fase es el shock. El shock no es solo miedo, es el cerebro intentando procesar una realidad que todavía no puede tragar. Imagina entrar a un lugar donde las reglas de ser humano cambian de golpe. Tu nombre no importa. Tu historia no importa. A que tu personalidad no importa. Tu cuerpo se inspecciona como si fuera equipo. Y tu mente se va a lo surreal. Frankl habla de esa niebla mental extraña donde miras tu propia vida como si le estuviera pasando a otra persona. Excepto que no puedes despertar. Y aquí viene la parte incómoda. Porque es verdad. Cuando llega el shock, no te vuelves heroico. Te vuelves básico. Te vuelves una criatura intentando sobrevivir la próxima hora. Mateo aprendió una versión pequeña de eso en un invierno donde todo se le acumuló al mismo tiempo. No era un campo, obvio. Era la vida. Su papá se enfermó. No un poquito. Lo suficiente como para que las visitas al hospital se volvieran una parte normal de la semana. En el trabajo empezaron a presionarlo porque se iba temprano. Las cuentas no se pausaron. El sueño desapareció. Y una noche, estaba parado en el pasillo de la farmacia mirando un medicamento para el resfriado, leyendo la misma etiqueta 3 veces. Y nada le entraba. No estaba llorando, no estaba en pánico, estaba vacío. Pasó una mujer y dijo, «Disculpa», y él ni se movió. No porque fuera grosero, porque su cerebro no estaba completamente en línea. Eso es shock. Y en esa fase empiezas a aprender qué es lo que más le importa a tu sistema nervioso. No es inspiración, no es significado. Es reducción. Tu cerebro empieza a cortar todo hasta el trabajo más pequeño posible. Aguanta hoy. Algo de lo que casi nadie habla porque suena mal decirlo, en voz alta. Cuando la muerte está en todas partes, a veces dejas de temerle. No porque te vuelvas valiente, sino porque el miedo quema demasiada energía y tu mente está intentando conservar combustible. Es como un teléfono entrando en modo de bajo consumo. La pantalla se oscurece, las apps en segundo plano se cierran. Todo se vuelve más lento. La mente hace lo mismo. Apatía. La apatía no es pereza,
La apatía es autodefensa emocional. Es el corazón poniéndose una armadura porque sentirlo todo te destruiría. Frankl describe cómo los prisioneros empezaban a embotar sus reacciones. Las cosas horribles se volvían normales. La crueldad se volvía rutina. Veías a alguien colapsar y tu primera emoción no era tristeza, era cálculo. ¿Me van a castigar si me detengo? ¿Tengo fuerza para cargarlo? Si me meto, pongo en riesgo mi propia supervivencia. Eso no es maldad, es lógica de hambre. Una persona hambrienta piensa en un túnel, estrecha el mundo. Es como manejar en una tormenta de nieve, con el parabrisas empañado. Ves pero solo a unos metros. Dejas de pensar en el destino. Solo intentas no chocar. Supervivencia. Comida. Calor. Descanso. Evitar castigos. Mantener cualquier ventaja. Y aquí viene el giro. Incluso dentro de esa apatía, pasa algo sorprendente. La vida interior de algunas personas se profundiza. Piénsalo. O cuando el mundo de afuera se vuelve una jaula, el mundo de adentro puede convertirse en una tumba. O en un refugio. Frankl habla de prisioneros que sobrevivían viajando en su mente, recordando a un ser amado, repitiendo una conversación, imaginando un momento futuro, ensayando una conferencia que algún día tal vez darían. Y eso no era fantasía, era medicina, porque cuando el cuerpo está atrapado, la mente necesita un lugar para respirar. Aquí aparece la idea más famosa de Frankl. Dice que el significado puede venir de 3 lugares: de crear o hacer algo, de experimentar algo o amar a alguien, y de la actitud que tomas frente al sufrimiento inevitable. Esa última es la que la gente malinterpreta. Frankl no está diciendo que el sufrimiento sea bueno. Está diciendo, cuando el sufrimiento no se puede quitar, o tu respuesta se convierte en tu última libertad, esa respuesta puede ser dignidad, puede ser coraje, puede ser humor, puede ser fe, puede ser lealtad a tus propios valores, o puede ser derrumbe. Y Frankl es brutalmente honesto. Mucha gente se derrumbó. Describe cómo la esperanza no es un lujo. La esperanza es biológica. Cuando las personas perdían su sentido de futuro, muchas veces se enfermaban. El cuerpo seguía a la mente, porque cuando la mente decide, ya no queda nada. El cuerpo deja de negociar. Ahora, antes de seguir, hagamos esto personal. Porque quizá estás pensando, sí, pero mi vida no es un campo. ¿Qué hago con esto? Esto. Tú tienes versiones modernas de las mismas trampas mentales. La fase de shock aparece cuando la vida te pega con algo que no planeaste. Una ruptura, perder el trabajo, un diagnóstico en la familia, o una traición, un golpe financiero de la nada. La fase de apatía aparece cuando el estrés se vuelve tu configuración por defecto, cuando dejas de estar presente, cuando empiezas a vivir en piloto automático, cuando dejas de importarte cosas que antes sí te importaban. Y ahí está el peligro, porque la apatía se siente como estabilidad, se siente como estoy bien, pero en realidad es tu corazón bajando el volumen para no sentir dolor. Mateo pasó por esto después de que su papá se estabilizó, pero el daño seguía ahí. Las visitas al hospital bajaron, la crisis se enfrió. Y todos esperaban que Mateo volviera a la normalidad. Pero no volvió. Llegaba del trabajo, se sentaba en el sofá y se quedaba mirando a la nada durante rato. El teléfono se le encendía con mensajes y los ignoraba. No porque odiara a la gente, sino porque responder se sentía como levantar una pesa. Hasta la comida sabía plana. La música se sentía como ruido. Los planes se sentían como tareas. Eso es apatía. Y si no la reconoces, empiezas a construir una vida alrededor de ella. Empiezas a llamarla tu personalidad. Empiezas a decir, solo estoy cansado, solo me falta motivación. Pero no te falta motivación, te falta significado. Porque el significado no solo te hace feliz. El significado te hace aguantar. Frankl cuenta historia tras historia de elecciones pequeñas que mostraban la libertad interior de una persona. A veces era un hombre compartiendo un pedazo de pan. A veces era alguien consolando a otro prisionero. A veces era hacer un chiste en un lugar donde los chistes no deberían existir. Y esos momentos no eran pequeños. O no eran prueba de que una persona es más que sus circunstancias. Es como una vela en un apagón. Pero prueba que la oscuridad no es total. Y Frankl también dice algo inquietante.
El campo creaba dos tipos de prisioneros: los que se volvían como animales, enfocados solo en la autopreservación, incluso cuando les costaba su humanidad, y los que, aun con todo, seguían eligiendo ser personas. Aquí el libro se vuelve un espejo, no una lección de historia. Porque tú también tienes momentos donde la vida te presiona y te ofrece un intercambio. Puedes vender tu carácter por alivio. Puedes ser grosero porque estás estresado. Puedes mentir porque es más fácil. Puedes tratar a la gente como obstáculos porque estás ocupado. Sí, la vida es dura. Frankl diría, precisamente por eso tu actitud importa más, no menos. Y aquí es donde se pone interesante. Frankl era psiquiatra. Así que no solo estaba observando el sufrimiento, estaba observando cómo responde la mente al sufrimiento. Notó que el dolor por sí solo no era lo único que aplastaba a la gente. La falta de significado los aplastaba. Cuando alguien no podía conectar su sufrimiento con un propósito, se deshacía. Se suele parafrasear esta idea, pero es muy específica. Una persona puede soportar casi cualquier cómo, si tiene un porqué. Ese porqué podía ser una persona esperándolo, podía ser una misión, podía ser trabajo sin terminar, podía ser una promesa. Frankl describe cómo sobrevivió aferrándose a imágenes de su esposa, hablándole en su mente, incluso cuando no podía tocarlo. El amor se volvió un lugar donde pararse. Y eso importa porque la mayoría cree que el amor es un sentimiento. Frankl muestra que puede ser un ancla. Piénsalo como escalada en roca. Las manos se resbalan, las piernas tiemblan, la respiración se descontrola. Pero si tienes un ancla, puedes seguir. El significado es ese ancla. Y Frankl hizo otra cosa que se te puede pasar. Se aferró a su trabajo. Ya venía desarrollando ideas sobre el significado antes de los campos. Y seguía pensando, si sobrevivo, ni tengo que enseñar esto. En un punto, incluso intentó reconstruir en su cabeza un manuscrito perdido. Imagínate eso, tu cuerpo se está muriendo de hambre, tu mundo se está cayendo, y aún así estás escribiendo en tu mente. ¿Por qué alguien haría eso? Porque el propósito es una razón para seguir siendo una persona. Ahora, la tercera fase que Frankl describe es lo que pasa después de la liberación. Y puede ser la parte más sorprendente de todo el libro, porque uno pensaría que la liberación es pura alegría. Pero no fue así. Muchos prisioneros no se sintieron felices de inmediato. Se sintieron irreales, se sintieron adormecidos, como si la libertad fuera un sueño que podía desaparecer en cualquier segundo. Tenían que reaprender a sentir. Piénsalo, cuando tu sistema nervioso ha estado preparado para el peligro demasiado tiempo, no puede relajarse al instante solo porque el peligro termina. Es como un puño apretado durante horas. Lo sueltas y aún tiembla. Aún duele. No confía en la liberación. Frankl habla de despersonalización. El mundo se ve extraño. El cielo se ve demasiado grande. Los colores se ven casi falsos. La alegría llega en chispazos, no en olas. Y luego viene otra verdad oscura. Algunas personas, después de ser oprimidas, se volvieron opresoras. Se sentían justificadas. Se sentían con derecho a vengarse. Sentían que la crueldad ahora era su derecho. Frankl no romantiza la supervivencia. Muestra cómo el trauma puede deformarte si no se integra. Daño moral y espiritual. Porque cuando la presión se suelta de golpe, puedes explotar de formas que no esperabas. Mateo vivió su propia versión después de un año durísimo. No hay nada parecido al sufrimiento de Frankl, pero suficiente para cambiarlo. Se había mantenido entero durante meses, trabajando, cuidando a la familia, tragándose el estrés, siendo el tipo confiable. Y un día, la presión por fin se soltó. La crisis terminó. La agenda se abrió. Y en vez de sentirse agradecido, Mateo se enojó. Le habló mal a un amigo por una tontería. Manejó agresivo. Empezó a juzgar a todos los que no habían pasado por lo mismo. Y esa noche, sentado en la cocina con un vaso de agua, se sintió avergonzado. Pensó, ¿por qué estoy actuando así? Porque el sufrimiento no te vuelve sabio automáticamente, solo te revela. El significado es lo que lo transforma. ¿Qué es la logoterapia, la segunda parte del libro? Frankl llama a su enfoque logoterapia, y la palabra viene de la idea de significado. Pero lo cambia todo. El impulso humano principal no es el placer, no es el poder, es el significado. Eso es la voluntad de sentido. Y si no lo tienes, no solo te sientes triste, te sientes vacío.
te sientes aburrido, te sientes inquieto, incluso cuando por fuera tu vida se ve bien. Frankl describe algo que llama el vacío existencial. Esa sensación hueca cuando no estás orientado hacia un propósito. Y en la vida moderna, ese vacío se llena con distracciones, ruido, consumo, juegos de estatus, estimulación constante. Pero nada satisface. Solo ocupa. Es como mascar chicle cuando tienes hambre. Pero el cuerpo igual sabe. El significado es alimento. Frankl también introduce una idea llamada no dinámica, que básicamente dice que la salud mental no es estar perfectamente calmado todo el tiempo. Es tener una tensión sana, entre quién eres y de qué eres responsable. La mayoría cree que la tensión es mala. Quieren cero incomodidad. Frankl dice, en realidad, cierta tensión es buena. Es la tensión de alcanzar, la tensión de volverte a alguien, la tensión de tener una misión que te jala hacia adelante. Si quitas esa tensión, no te vuelves pacífico, te vuelves plano. Te vuelves aburrido, te vuelves impulsivo. Empiezas a perseguir emoción barata. Es como un arco y una flecha. Si la cuerda no tiene tensión, la flecha no va a ningún lado. La tensión no es el enemigo, es lo que crea dirección. Y Frankl es cuidadoso aquí. No te está diciendo que sufras por diversión. Te está diciendo, no confundas comodidad con significado. La comodidad es una silla suave. El significado es una razón para levantarte. La logoterapia también le da la vuelta a una pregunta que casi todos hacen. La mayoría pregunta, ¿cuál es el significado de la vida? Frankl pregunta, ¿qué espera la vida de mí? Eso es un giro enorme, porque preguntar cuál es el significado de la vida se puede volver una trampa filosófica. Puedes dar vueltas para siempre, pero preguntar qué espera la vida de mí te obliga a la responsabilidad. Te obliga a la acción, te obliga a mirar tu situación específica y decir, ¿cuál es mi tarea ahora mismo? Frankl dice que el significado es único y personal. No es una respuesta universal que descargas, es algo que descubres en las demandas del momento. A veces la demanda es amar bien a alguien, a veces es hacer tu trabajo con excelencia, a veces es soportar una dificultad sin volverte amargado, a veces es corregir un error y volverte mejor, y nadie la puede girar por ti. Ahora, quizá estás pensando, ok, pero ¿cómo me ayuda esto con ansiedad real, miedo real, presión real? Frankl ofrece dos técnicas que son sorprendentemente prácticas. La primera es la intención paradójica. Es una de esas ideas que suenan raras hasta que las pruebas. Te acercas con un humor controlado y una voluntad tranquila. Cuando estás aterrorizado de que algo pase, y a menudo creas más miedo por resistirte, te tensas, te vigilas, intentas forzar control y ese esfuerzo se vuelve el problema. Frankl notó esto con ciertas ansiedades. Cuanto más alguien intentaba evitar un síntoma, más lo activaba. Entonces propone algo distinto. Inclínate hacia eso. No de forma peligrosa, no de forma imprudente, sino con una actitud que rompe el ciclo del miedo. Es como cuando intentas dormirte y piensas, tengo que dormir. Y esa presión te mantiene despierto. Pero si dices, bueno, perfecto, me quedo despierto, da igual. El cuerpo se relaja y el sueño se vuelve posible. La segunda técnica es la desreflexión. Desreflexión significa mover tu atención lejos de la obsesión contigo mismo y hacia algo con significado fuera de ti. Porque muchas formas de ansiedad se amplifican por el monitoreo interno constante. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Me veo raro? ¿Estoy fallando? ¿Por qué me siento así? ¿Y si empeora? Es un reflector apuntando hacia adentro que te quema la piel. La desreflexión mueve el reflector hacia afuera, hacia una tarea, hacia una persona, hacia el servicio, hacia el propósito. Frankl diría, cuanto más persigues la felicidad directamente, más se te escapa. La felicidad es un subproducto del significado, no el objetivo. No la agarras con las manos. Creas las condiciones para que llegue. Es como intentar sostener agua. Si aprietas, se escurre. Si la sostienes suave, se queda. Ahora conectemos todo esto con Mateo, porque aquí es donde se vuelve real. Mateo era bueno con metas, podía hacer planes, podía armar horarios, podía ser disciplinado por un tiempo.
pero se seguía quemando. Y un día notó algo. No estaba agotado por el esfuerzo. Estaba agotado por el esfuerzo sin sentido. Hacía tareas que no se conectaban con nada. Decía que sí a cosas que no respetaba. Reaccionaba a expectativas ajenas en vez de responder a sus propios valores. Entonces hizo un experimento al estilo Frankl. Durante 14 días, cada mañana, antes de mirar el teléfono, se hizo una sola pregunta. ¿Qué espera la vida de mí hoy? No qué quiero, no qué se me antoja, no qué impresionará a otros. ¿Cuál es mi responsabilidad hoy? Y aquí viene lo loco. Le cambió la energía. Pero también aclaran. En el día 3, la respuesta fue simple. Llamar a su papá antes del trabajo. No después, antes. En el día 6, dejar de evitar una conversación difícil con su jefe. Hablar con calma, ser honesto, pedir lo que necesitaba. En el día 9, ayudar a un amigo que estaba luchando en silencio, con presencia, aparecer. Mateo no se volvió feliz de golpe, pero quedó orientado. Sintió que caminaba con una brújula en vez de tropezar en la niebla. Y quienes son destruidos por ella. No es dureza, es dirección. Y la dirección viene del significado. Y Frankl también hace una distinción clave sobre el sufrimiento. Si el sufrimiento se puede quitar, quítalo. Si puedes cambiar la situación, cámbiala. El significado no es una excusa para quedarte en un entorno dañino. Entonces se vuelve una pregunta. ¿Qué tipo de persona voy a ser dentro de esto? Ahí Frankl introduce lo que después llama optimismo trágico, que aparece en el posfacio. El optimismo trágico es la capacidad de decirle sí a la vida a pesar de la tragedia, sino porque la vida todavía puede tener sentido incluso después de la pérdida. Frankl divide la tragedia en 3 realidades inevitables: dolor, culpa y muerte, y dice que los humanos pueden transformar cada una. El dolor puede volverse logro o crecimiento interior. La culpa puede volverse una razón para cambiar. O la muerte puede volverse una razón para vivir con responsabilidad ahora. Pero también empodera, porque significa que tu vida no solo es significativa cuando todo va bien, y a veces los significados más profundos se forjan en los momentos más duros, como acero en fuego. Ahora, ojo, esto no es decir, busca sufrir. Es decir, si te toca cargar algo, no lo desperdicies. Si estás obligado a cargarlo, cárgalo con dignidad. Cárgalo con propósito. Cárgalo de una forma que mantenga tu alma intacta. Mateo tuvo un momento que hizo esto real. Estaba visitando a su papá una tarde tranquila. La tele estaba bajita. El cuarto olía a sopa. Su papá estaba cansado pero calmado. Mateo le preguntó, ¿alguna vez te da miedo? Su papá hizo una pausa y luego dijo, sí, quiero que me recuerdes como alguien que lo manejó bien. Bien. Y Mateo sintió que algo se movía en su pecho. Eso era significado, no una gran misión, no un póster motivacional, una responsabilidad simple. Estar ahí, con carácter. Frankl diría que el significado muchas veces aparece así: pequeño, específico, personal. Es como le hablas a alguien cuando estás cansado. Es como sostienes tus valores cuando nadie te está mirando. Es como te niegas a volverte cruel solo porque a ti te lastimaron. Es como sigues amando, incluso cuando amar implica riesgo. Y aquí es donde la línea más famosa de Frankl cobra vida sin necesidad de citarla. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio está tu poder de elegir. La mayoría vive como si ese espacio no existiera. Sienten enojo y se vuelven enojo. Sienten miedo y lo obedecen. Sienten dolor y lo reparten. No, hay un espacio. Ahí ese espacio es tu última libertad. Pueden quitarte la ropa, pueden quitarte la comida, pero no pueden tocar ese espacio, a menos que tú se lo entregues. Ahora, quizá estás pensando, ok, ¿cómo hago crecer ese espacio en la vida normal? Lo haces practicándolo, cuando lo que está en juego es pequeño. Pausa, pausa, pausa. Esa pausa es el gimnasio. Cada pausa es una repetición. Es como fortalecer un músculo que casi nadie entrena. Y cuando se vuelve más fuerte, empiezas a sentir un tipo de libertad nuevo. No libertad de los problemas, libertad dentro de los problemas. Mateo lo probó en el trabajo después de una reunión estresante. Su jefe le dio un comentario que se sintió injusto. Mateo sintió el calor subiendo. Su mente empezó a escribir un discurso. Quería discutir.
En vez de eso, usó el espacio de Frankl. Tomó una respiración. Me miró sus notas y se preguntó, ¿qué espera la vida de mí ahora? Y la respuesta no fue, gana. Fue, sé profesional, sé claro, protege tu dignidad. Así que dijo, te entiendo. ¿Podemos aclarar expectativas para que pueda cumplirlas? La sala cambió, sino porque Mateo no entregó su libertad interior al momento. Y después, caminando hacia su carro, Mateo sintió algo raro, autorrespeto. Frankl diría que el autorrespeto se construye cuando actúas alineado con el significado, no con el estado de ánimo. El estado de ánimo es clima. El significado es arquitectura. El clima cambia, la arquitectura sostiene. Ahora, hay una idea más que Frankl deja caer en el libro. Fácil de pasar por alto, pero profunda. Advierte contra perseguir el éxito como objetivo principal, porque cuando apuntas al éxito directamente, te vuelves ansioso y egocéntrico. Pero cuando apuntas al significado, el éxito puede llegar como efecto secundario. Dice algo parecido sobre la felicidad. Cuanto más la persigues, más se aleja. La felicidad aparece cuando te olvidas de ti en algo con significado. Eso es autotrascendencia. El significado muchas veces se encuentra cuando dejas de hacer tu vida solo sobre ti. Suena contraintuitivo, sobre todo en una cultura que dice, enfócate en ti, consiéntete, protege tu paz. Frankl no está diciendo que te ignores, está diciendo, no te llenas siendo el centro de tu propio universo. Te llenas por devoción a algo más grande que tú. Una persona, una causa, un oficio, un valor. Y cuando vives así, sufres distinto. Todavía duele, pero el dolor tiene donde caer. Se vuelve parte de una historia en vez de una herida al azar. Es como cargar una mochila pesada. Si caminas hacia ningún lado es insoportable. Puedes cargar más de lo que creías. El libro de Frankl no es fácil, pero tampoco es deprimente. Es una prueba brutal de la capacidad humana de elegir, y por eso sigue siendo relevante hoy, en un mundo totalmente distinto. Porque el sufrimiento moderno muchas veces es más silencioso. No es alambre de púas, es vacío. Es trabajo sin sentido, es estimulación constante que igual te deja hambriento. El significado sigue siendo la respuesta, sino porque te mantiene humano y a veces incluso te vuelve más fuerte y hasta más hermoso. Aquí van algunas cosas que puedes empezar a hacer ya mismo con lo que vimos. Primero empieza el día con la pregunta de Frankl. ¿Qué espera la vida de mí hoy? Manténlo simple. Una responsabilidad, un acto de coraje, un acto de amor, una tarea que importe. Segundo, practica el espacio. Elige un disparador pequeño que enfrentas a diario, como impaciencia, crítica o ansiedad. Cuando aparezca, pausa una respiración y nombra tu elección antes de actuar. Esa sola respiración es recuperar tu libertad. Tercero, crea significado con contribución. Elige una cosa que hagas cada semana que beneficie a alguien más sin necesitar crédito. Envía el mensaje, haz la llamada, ayuda en silencio. El significado crece cuando tu vida no gira solo alrededor de tu comodidad. Cuarto, si estás atrapado en el vacío existencial, deja de preguntar qué te dan ganas de hacer y empiezas a preguntar qué vale la pena hacer. El estado de ánimo va a discutir, el significado va a guiar. Trata el significado como brújula, no como premio. Quinto, cuando aparezca el sufrimiento y no puedas quitarlo, decide qué tipo de persona quieres ser dentro de eso. Solo alineado. Esa decisión va a proteger tu espíritu, incluso cuando las circunstancias no lo hagan. Eso es todo por hoy. Ojalá te haya servido y te haya dejado algo real en qué pensar, y que tengas un gran día.